días y os invito a que esta nueva jornada que el Señor nos regala, que comencemos nuestras reflexiones en su presencia, que nos dejemos nuevamente invadir y hacernos conscientes de que Jesús siempre nos acompaña y que Él, que hoy nos quiere ayudar a entrar más adentro en la comprensión de ese gran amor, de esa gran misericordia que el Padre siempre tiene para con nosotros. Y dijo Jesús a sus discípulos: por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de los demás? Fijaos en los lirios, cómo ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo. Y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Hoy, Jesús, queremos entrar en el corazón de tu palabra. Queremos percibir en ella, pero sobre todo en nuestra vida, la grandiosidad de la misericordia del Padre. Cómo el Padre nos cuida, cómo el Padre nos protege, cómo el Padre nos ama infinitamente. Enséñanos, Jesús, a vivir desde ahí. Enséñanos a acoger en nosotros ese reino, que es el amor del Padre derramado sobre cada uno de nosotros. Que sepamos ver, que sepamos entender, que sepamos sentir siempre tu presencia amorosa.
nunca olvidemos que haces el camino con nosotros, que nunca olvidemos que lo que el Padre desea es que reconozcamos y descubramos su amor. Y hemos venido reflexionando en estos días cómo Dios no ha desaprovechado ninguna ocasión para manifestarnos su amor. Cómo desde la creación ese amor está presente y nunca ha desaparecido. Ese amor que nos ha llamado por nombre, ese amor que se ha hecho alianza constante a lo largo de la historia y que se constituye en alianza permanente y evidente y constantemente renovada en el misterio del Hijo. Por eso hoy queremos acercarnos a Jesús, o mejor, queremos dejarnos acercar por Jesús al corazón del Padre, a la misericordia de Dios, que sin duda alguna podríamos decir que es el gran proyecto de Jesús, su presencia en medio de nosotros, su misterio de encarnación, su misterio de muerte y resurrección, su vida, su doctrina, sus actitudes, sus actos, sus milagros, todo, como iremos reflexionando, apunta precisamente a ayudarnos, a afianzarnos todavía más en la seguridad de que este Dios nos ama. Quisiera comenzar con un texto del Papa Francisco, que en el número 1 de la Misericordia Vultus escribe: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés, como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Yo no sé si habéis tenido oportunidad durante este año de la misericordia
de poneros a leer los evangelios precisamente en esta clave. Leer cada página, cada relato, cada episodio del evangelio desde esta lente, podríamos decir, de la misericordia. Porque ciertamente resulta sorprendente. Le ayuda a uno a darse cuenta verdaderamente de que todo, absolutamente todo, en la vida de Jesús apunta precisamente a eso. Y después de que uno hace esta lectura, se queda pensando, ¿y cómo es que no somos capaces de verlo? ¿Cómo siempre resuenan con mayor fuerza y con mayor presencia otras realidades, otras perspectivas, otras visiones, otras imágenes de Dios, cuando resulta evidente en una lectura directa del Evangelio que si algo nos revela Jesús es precisamente ese rostro de un Dios Papá, de un Dios amor, de un Dios misericordia. Ciertamente esto pone lo que podríamos decir que es el principal preámbulo y la principal intencionalidad hacia la que nos tiene que llevar esta reflexión de hoy, y es a que volvamos a releer los evangelios, pero a releerlos en su verdadera clave, para que realmente descubramos y percibamos esa dinámica profunda de la misericordia de Dios que se manifiesta, se hace patente, se hace evidente en cada gesto y en cada palabra de Jesús. En el fondo es lo que vamos a tratar de hacer en las reflexiones del día de hoy. Tomar conciencia de esta realidad. Puesto que Cristo es para nosotros el centro de nuestra vida y de nuestra existencia. Y los evangelios son ese libro, esa palabra que nunca deberíamos dejar de leer. Porque es ahí donde se nos manifiesta de una manera concreta y real su presencia. Y es la palabra directa, es la palabra última y definitiva del Padre para cada uno de nosotros, que es más válida que cualquier otra revelación, visión o mensaje que se nos pueda presentar, y que corre muchas veces el riesgo de adulterar el verdadero mensaje evangélico. Hemos de volver al Evangelio. Hemos de volver siempre a Jesús, porque solo Él, no lo olvidemos, es el que nos revela al Padre. Nadie más, solo Él, porque Él es el único que ha visto al Padre. Decía Santa Teresita en una de sus últimas cartas a un sacerdote, a uno de sus hermanos espirituales: sí, hermano mío, qué poco conocida es la bondad y el amor misericordioso de Jesús. Es cierto que para gozar de estos tesoros hay que humillarse, reconocer la propia nada, y eso es lo que muchas almas no quieren hacer. Pero hermanito, esa no es su manera de actuar. Por eso el camino de la confianza sencilla y amorosa está hecho a la medida para usted. También Teresa de Jesús se lamentaba en su tiempo de que pocos son los que verdaderamente te conocen, Señor. Que pocos amigos verdaderos tienes, incluso entre los que se llaman cristianos. Que pocos son los que sabemos o saben de tu amor. ¿Hasta dónde llega nuestra conciencia, nuestra certeza de lo grande que es ese amor de Dios? En el fondo es el gran interrogante que nos plantea Jesús y que les plantea Jesús a sus discípulos.
¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Me amas más que estos? Preguntas que nos invitan no a un examen de conciencia culpable, sino a una búsqueda del reconocimiento de lo que Dios nos quiere manifestar y lo que Dios nos quiere regalar. No olvidemos lo que los evangelios siempre nos repiten: yo no he venido a juzgar, no he venido a condenar, he venido a salvar. Y Dios, mejor que nadie, como nos va a manifestar Jesús, sabe que el único camino de la salvación es saberse amado, saberse querido, saberse salvado. En este sentido, hablar de que Jesús nos revela la misericordia de Dios, nos revela el rostro auténtico de Dios, no el rostro falseado por nuestros prejuicios. Es hablar de que realmente el Evangelio es una buena noticia, como la misma palabra indica. El Evangelio no es un anuncio de calamidades, no es un anuncio de desgracias, no es un anuncio ni siquiera semejante a ninguno de los profetas. Si no os convertís, pereceréis. No, la dinámica del Evangelio es ayudarnos a entender quién es Dios, quién es el Padre. Y por eso hablamos de la buena noticia de la misericordia, que aparece de una manera contundente y evidente desde el primer anuncio que abre los Evangelios. Desde el origen de todo, desde ese proyecto de Dios que se lleva a cabo de la encarnación del Hijo. Alégrate, María. ¿Qué podríamos decir? Alégrate, humanidad, porque el Señor se ha fijado en ti. O mejor dicho, el Señor nunca ha quitado la mirada de ti. Alégrate, humanidad, porque ha llegado el momento en que vas a ver y vas a descubrir lo inmenso que es ese amor de Dios, que no es una realidad abstracta, que no es una realidad condicionada, sino que es fruto de lo que es Dios, es fruto del compromiso de Dios para con la humanidad. De tal manera que el misterio de la encarnación, en definitiva, viene a ser eso: el Dios Trinidad que consuma su amor para con el hombre. No es una penalización que Dios se impone a sí mismo para rescatar al hombre del pecado, pagando él mismo una deuda. Aquí no se trata de pagar ninguna deuda. En el amor no hay pagos. En el amor no hay contracambios. En el amor hay entrega, generosidad, consumación. Todo lo demás son categorías nuestras. Dios Trinidad se compromete con la humanidad para siempre. Ya estaba comprometido, pero en el misterio de la encarnación consuma, realiza, hace historia y hace visible ese compromiso de Dios para con el hombre. ¿Y cómo lo hace? Haciéndose él mismo hombre. Haciendo que nuestra humanidad sea asumida directamente por Dios. Ya Dios no es solo Dios, Dios es también hombre. Casi como queriéndonos decir en este hacerse hombre que yo no me puedo condenar a mí mismo,
Yo no puedo no salvarme a mí mismo. Yo no puedo no amarme a mí mismo. Si yo soy hombre, no puedo no amar al hombre. Fijaos, podríamos decir, cómo se las ingenia Dios en su amor para demostrarnos, para convencernos, para hacer efectivo ese amor que no pasa nunca para con el ser humano. Ese hombre que Dios se crea como el tú en la creación, haciéndole a su imagen y semejanza, ahora se convierte en el mismo Dios. Nos dice el Papa Francisco que con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud. Dios es amor, nos recuerda el evangelista San Juan, y lo afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista San Juan, curiosamente. Este amor, en el misterio de la Encarnación, se hace visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona, subraya el Papa Francisco, no es otra cosa sino amor, y un amor que se dona gratuitamente. Sus relaciones con las personas que se le acercan dejan ver algo único e irrepetible. Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En él todo habla de misericordia. Y nada en él es falto de compasión. Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansadas y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una intensa compasión por ellas. A causa de este amor compasivo, curó los enfermos que le presentaban, y con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes muchedumbres. Y subraya el Papa Francisco, lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de sus interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró a la viuda de Naín, que llevaba a su único hijo al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte. Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confía esta misión: anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo. También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel hombre y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los 12. San Beda el Venerable, comentando esta escena del Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió. Siempre, dice el Papa, me ha cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio lema.
misereando atque eligento. Mirar con amor misericordioso y elegir. Es lo que también veíamos y descubríamos el otro día. Cómo Dios nos mira, cómo Dios nos llama por nombre. Cómo su mirada es una mirada de misericordia. Por eso, el mismo misterio de la encarnación es la consumación de esa obra de amor de la Trinidad para con el hombre. La humanidad, en ese gesto de que Dios se une con ella inseparablemente. No lo olvidemos, Dios se ha unido con la humanidad inseparablemente. Lleva a la humanidad a su plenitud, por puro don y por pura gracia, que es lo que siempre venimos descubriendo que caracteriza el amor de Dios. No es una exigencia de nada, es su natural que se entrega, que se da, que se anticipa a nuestros actos. Y el misterio de la encarnación pone precisamente en evidencia esto, la infinita gratuidad del don de Dios, que se anticipa, que no se deja condicionar ni por el pecado, ni por la traición, ni por la miseria del hombre. No se dejó condicionar al principio, lo veíamos ayer, no se ha dejado condicionar a lo largo de la historia, y ahora consuma esa superación de condicionantes, para que no nos quede ninguna duda que ni nuestro pecado ni nuestra miseria pueden apartarnos del amor de Dios. Y para que no quede ninguna duda, Dios consuma su amor con la humanidad. Y Dios la consuma en la esperanza de que el hombre también quiera acogerla libremente en su vida. Fijaos, no es un don que vamos a alcanzar con nuestras obras, sino que es un don que se nos regala incondicionalmente, para que nuestras obras se correspondan a lo que somos. Quien se sabe amado no puede actuar de otra manera que desde la gratuidad. Quien se sabe salvado, quien se sabe perdonado, quien se siente al seguro, actúa desde esa realidad. Y por eso Dios se nos anticipa. Dios consuma ese amor en la encarnación. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Diría Juan de la Cruz en uno de sus romances. Y no me resisto a citar precisamente el romance de la Encarnación de San Juan de la Cruz. Un romance dentro de ese modo propio y característico que tiene Juan de la Cruz de entrar en la vida de Dios, de tratar de entender y comprender cuál es el diálogo íntimo de las personas de la Trinidad, qué es lo que les motiva a las personas de la Trinidad a llevar a cabo todo este proyecto, desde la creación del hombre, cómo ve Dios al hombre y cómo ve Dios ese misterio de la encarnación. Y fijaos él cómo lo dice, cómo lo expresa en verso en este romance de la encarnación. Ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa que en duro yugo servía, debajo de aquella ley que Moisés dado le había. El padre con amor tierno de esta manera decía: ya ves, hijo, que a tu esposa a tu imagen hecho había,
y en lo que a ti se parece, contigo bien convenía. Pero difiere en la carne, que en tu simple ser no había. En los amores perfectos, esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería, si te viere semejante en la carne que tenía. Mi voluntad es la tuya, el hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía, y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque por esta manera tu bondad más se vería. Veráse tu gran potencia, justicia y sabiduría. Irélo a decir al mundo y noticia le daría de tu belleza y dulzura y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría. Y sacándola del lago, a ti te la volvería. Fijaos con qué maestría, pero al mismo tiempo con qué profundidad capta aquí Juan de la Cruz lo que es el proyecto y el deseo de Dios para con el hombre. Lo que Dios pretende y de hecho ha realizado en el misterio de la encarnación. Es una obra de amor, de consumar el amor. De decir, esa humanidad creada por amor a imagen y semejanza necesita todavía verse igualada con ese Dios. Y lo que hace ese Dios es descender a la altura del hombre. Para colocarse en ese diálogo de tú a tú que Dios pretende desde la creación. La humanidad es vista como una esposa para el Hijo. Una esposa que a pesar de vivir subyugada bajo el yugo de la ley, bajo el yugo de sus trabajos, de sus fatigas, de sus miserias, no ha perdido el valor originario para Dios. Dios quiere consumar su amor con el hombre. Y lo consuma haciéndose hombre, asumiendo la naturaleza humana, haciendo que la naturaleza humana forme parte inseparable de su propia vida trinitaria. Un misterio que, como vemos, encierra en sí mismo todo lo que después va a ser la vida del Cristo, la vida pública del Cristo, que en el fondo es vivir conforme a lo que Él es, conforme a la realidad y al gran milagro que Él ya ha realizado en su propio ser, uniéndose entrañablemente con nuestra humanidad, para que veamos hasta dónde es capaz de llegar el amor de Dios, para convencernos, ¿no?, de que este amor de Dios es lo más grande que Dios puede hacer por el hombre. El mismo santo dirá que como no hay modo en que más pueda engrandecer Dios al alma que igualándola consigo. Un Dios que no se conforma con crear criaturas, sino un Dios que nos mira con amor y se mueve en la lógica y en la dinámica del amor. Y a Dios solo lo vamos a entender en la lógica del amor. Decía el mismo San Agustín que si queremos entrar
en el misterio de Dios. El único camino es el amor. Si queremos entrar en el misterio de la Trinidad, el único camino es el amor. Todos los demás caminos nos darán conceptos, nos darán ideas, nos darán dogmas, pero no nos adentrarán en lo que verdaderamente es e implica este misterio de Dios. Misterio de la encarnación, pues, como consumación de ese amor de Dios para con el hombre, como realización de esa alianza a la que Dios ya desde el inicio se había comprometido unilateralmente, y nuevamente en Cristo unilateralmente Él vuelve a realizarla y a asegurarla. Ahora ya no con intermediarios, ahora es el mismo Dios. De tal manera que ya no hay un paso ulterior. Ya ha llegado a la plenitud de los tiempos. Porque podríamos decir, Dios por su parte ya lo ha dado todo. Y todavía se consumará y se hará visible de una manera todavía más contundente en el misterio pascual, donde Dios no solo se abaja, no solo desciende y se coloca a nuestro nivel, sino donde Dios es capaz de renunciar a ser Dios por amor al hombre. Que en el fondo es lo que acontece en la cruz. Dios lo entrega absolutamente todo. Lo reflexionaremos también después, ¿no? Porque ciertamente ahí en el misterio de la cruz se nos va muchas veces la mirada en contemplar ahí todo lo que sufrió el pobre. Pero se nos olvida que hay, por encima de ese sufrimiento, hay una entrega y una renuncia total por amor hacia mí. Que Dios es capaz de renunciar a su ser trinitario por mí. Aunque parezca imposible. Pero en la lógica del amor es posible. En una entrega totalitaria. Pero eso será el punto final de nuestra reflexión en torno a Cristo. Ahora yo quisiera que fuéramos viendo, o percibiendo, o reflexionando sobre algunos momentos o algunos aspectos de lo que es la vida, de lo que son las actitudes, de lo que es el mensaje de Jesús, ¿no? Que en el fondo viene a explicitar, a hacer vida concreta para los sencillos, para los humildes, lo que es ese misterio que quizás se escapa a nuestra capacidad de comprensión. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y a los sencillos. Eso quiere decir que si queremos entrar en el corazón del Evangelio, tenemos que ponernos en esa actitud. No de los que sabemos ya quién es Dios, sino de los que humildemente y con sencillez se dejan enseñar. Si queremos conocer a Dios, tenemos que dejar que sea Él el que se nos manifieste. Y no que seamos nosotros los que le definamos. Tenemos que ponernos en esa actitud que Jesús pide a sus interlocutores, para que podamos captar y penetrar en el sentido profundo de su palabra y de su mensaje. No olvidemos que el mensaje central que Jesús viene a anunciar, la buena noticia, no es otra sino manifestarnos
ponernos en contacto con el Dios verdadero, con el auténtico rostro de Dios. Jesús viene a revelarnos a Dios, al que Él llama Papá. No Señor, no Rey, no Soberano, Papá. Y con el cual se relaciona de esa manera. Y ese es uno de los elementos siempre presentes y constantes en la vida de Jesús. Su manera de relacionarse con Dios. Normalmente, siempre en lo escondido, siempre en lo alto del monte, siempre en esa actitud de intimidad, no de formalismos rituales. Ciertamente Jesús cumplió muchas veces con los rituales tradicionales de su pueblo, pero Él los supera. Y lo que nos relatan los evangelios no son los rituales que Jesús hacía, sino cómo Jesús se retiraba a orar a su Padre. Y cómo Jesús oraba. Eso es lo que nos relatan los evangelios. No siempre nos dicen cómo era esa oración. Normalmente se indicaba y Jesús se retiró a orar a su Padre. Pero en diversos momentos también los evangelistas se hacen eco del contenido de esa oración, de acción de gracias, de reposo, de encuentro. Pero sobre todo, como bien sabemos, es el evangelista San Juan el que nos abre el corazón de la oración de Jesús, sobre todo en esa oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde el evangelista nos presenta el alma de Jesús abierta en oración frente al Padre. Y ahí percibimos cuáles son los sentimientos de Jesús, que no hace más que repetir constantemente la palabra Padre, Papá. Padre, este es mi deseo. Padre, que yo en donde yo estoy, Padre, que todos sean uno. Padre, Padre. Casi como el nombre propio de Dios que sale siempre de la boca de Jesús. Y por eso no extraña que cuando los discípulos le pidan a Jesús que les enseñe a orar, Él lo simplifique y Él oriente la oración de sus seguidores tal como Él lo ora, tal como Él se relaciona con el Padre. Vosotros decid, no seáis como los hipócritas, no seáis como los fariseos, no seáis... Es decir, Él rompe todos los moldes cultuales existentes, todos. Ni muchas palabras, ni muchas cosas, ni muchos rituales, no. Entra en lo escondido, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y si no, decid, Padre nuestro, Papá nuestro. O cuando la samaritana le interroga, bueno, entonces ¿dónde va a ser el culto? Ni aquí ni en Jerusalén. El nuevo culto será en espíritu y en verdad, porque así quiere ser Dios adorado. Me parece esto muy interesante, ¿no? Así quiere ser Dios adorado. Pero nosotros nos empeñamos en adorar a Dios a nuestra manera. No, ¿cómo quiere ser Dios reconocido? ¿Cómo quiere Dios relacionarse conmigo?
¿Cómo quiere Dios que yo le trate, que le llame papá? Fijaos, no sé si alguna vez habéis hecho el experimento, pero os invito a que lo hagáis. Cuando hagáis este momento de oración personal, directa con Dios, llamarle papá, no simplemente padre, porque es un poco la forma casi distante, ¿no?, del lenguaje, no, papá. Que la palabra misma ya rompe distancias. La palabra misma ya crea una afección y un modo de relación diferente. Y esa es la indicación que nos da Jesús. ¿Pero por qué? Porque el papá es el misericordioso. El papá es la experiencia más profunda que todos tenemos de lo que es y de lo que implica el verdadero amor. Papá. Pero nosotros, reverencias por todas partes. Señor, y creamos distancias. Creamos psicológicamente distancias de Dios. Y entonces nos resulta muy difícil descubrir que Dios es papá, que Dios me ama, que Dios me quiere, que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque yo creo barreras, creo rituales, y en el amor no existen los rituales. ¿Hay algún ritual en la relación entre el papá, la mamá y su hijo? ¿Hay algún ritual en la relación de unos amigos? El único ritual lo impone el amor, la amistad. De ahí emerge el respeto, de ahí emerge la tolerancia, de ahí emerge la confianza, de ahí emerge absolutamente todo. Y no me cansaré de subrayar esto, porque esta es la esencia del Evangelio. Vosotros decid, papá nuestro. Papá. Y entra en lo secreto. Tu Padre que está en lo escondido. No el Dios que está en lo escondido, sino tu Padre. Aquel que verdaderamente está ahí para escucharte, para acogerte. ¿Por qué subrayo esto? No. Porque en el fondo, Jesús revelándonos el rostro del Padre y marcándonos el modo de relación, nos está invitando a que lo fundamental es que descubramos a Dios, no en un concepto, no en las palabras que Él diga, sino en la relación personal y directa con Él. Jesús no hace grandes discursos sobre quién es el Padre, sobre quién es Dios. Todo apunta en Jesús a enseñarnos cómo relacionarnos con este Dios. Porque si no hay relación, nunca descubriremos al Dios verdadero. Si no hay relación, nunca encontraremos o nunca nos encontraremos con ese amor infinito que el Padre me tiene. ¿Qué me importa a mí que me digan que el presidente de los Estados Unidos es mi padre, si nunca me he relacionado con él? No me sirve de nada de ostentar un título que en el fondo no me sirve para nada, para acumularme ciertos méritos, pero en el fondo
¿qué me aporta decir que Dios es mi Padre si no me relaciono con Él? Si no me abro a esa experiencia de su amor. Es un título muerto, porque hablar de papá, hablar de mamá, hablar de hijo, es hablar de relación. No es hablar de conceptos, no es hablar de ideas, ¿no? Por eso Jesús lo cambia todo. Simplemente con esa palabra, diciendo que Él es hijo de Dios, que Dios es papá. ¿Por qué? Porque ya rompe con todos los formalismos legalistas, rompe con todos los ritualismos cultuales, porque un papá no quiere que su hijo se relacione con él ni por intermediarios, ni con fórmulas aprendidas, ni con repeticiones, sino de corazón a corazón. Porque ahí es donde se encuentra, en espíritu y en verdad. Claro, este va a ser el gran escándalo para los judíos. ¿Cuál es una de las grandes alegaciones para condenarlo a muerte? Se proclama hijo de Dios. Es decir, llama a Dios papá. Qué atrevimiento, qué osadía, qué desvergüenza. Es un hereje, hay que crucificarlo. La cerrazón. Los que no quieren moverse de su concepto de Dios. Los que no quieren aceptar que Dios es misericordioso. Jesús nos revela el rostro del Dios Papá en su relación con Él, en la invitación que Él nos hace a relacionarnos también con este Papá, pero también en su manera de vivir y de actuar. Y aquí podríamos recorrer cada página del Evangelio. Es igual, da lo mismo tomar una página que otra. ¿Por qué? Porque al final, como decimos en nuestro refranero, ¿no?, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que rebosa el corazón de Jesús es precisamente la necesidad y el deseo de manifestar cuánto Dios nos ama y convencernos de ello. Y por eso en todos sus actos, en todos sus gestos, en todas sus acciones, queda de relevancia y de puro manifiesto lo que verdaderamente es Dios. Esos gestos que resultan también tan escandalosos para los puritanos religiosos, que coma con los pecadores, que coma con los pobres, que coma con los discriminados de la sociedad o de la religión, que se deje lavar los pies por una mujer pecadora. Este no sabe quién le está lavando los pies. Pero esas acusaciones siguen hoy vivas. ¿Pero qué pone en evidencia todo esto? Cuando hablamos del amor de Dios, que la verdadera preocupación de Dios es constante y la manifiesta el Hijo. Su atención se dirige a la persona. Él ve personas, no pecadores o pecadoras, no gente débil o enferma, ve personas. Es decir, criaturas amadas infinitamente por Dios. En su debilidad, en su pequeñez y en su miseria, Él solo ve personas. Fijaos que esto me resulta muy hermoso porque es algo que el Papa Francisco está continuamente subrayando. En ese su intento de que cambiemos nuestro chip
de moralidad católica romana por el chip del Evangelio de Jesucristo. Ver a las personas. Lo primero, no el pecado o el pecador, no, ver a las personas. Solo ahí hay aplicación de la misericordia. Porque misericordia es condescender, no ponerse por encima. Yo te perdono. Como diciendo, yo soy el justo y el bueno. No. Ese no es el actuar de Jesús. Él desciende, Él come con los pecadores. Los sanos no necesitan médico. No he venido por los perfectos, sino por los pecadores. Y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. O sea, no podemos tachar estas páginas del Evangelio como si no existieran. No podemos olvidar esta condescendencia de un Dios que renuncia a su estatus para colocarse a la altura del hombre y manifestarle así su amor incondicional. ¡Qué mayor misericordia que esa! ¿Pero por qué lo hace Jesús? No para crear clases, decir, no, es que yo ahora me voy con los pecadores y ahora los que sois buenos, a ellos las apañéis. No. En el fondo porque todos somos pecadores. Lo que pasa es que algunos no lo quieren reconocer. Algunos siguen siendo, o seguimos siendo, fariseos. Que damos gracias a Dios porque no somos como los otros pecadores. Pero el que fue a su casa justificado no fue el fariseo, sino el publicano, que se presenta en su miseria, en su pobreza y en su indignidad frente a Dios. Yo no soy digno, yo no sirvo, yo no valgo. Pero es el que aparece justificado frente a Dios. ¿Qué nos pasa a los cristianos para no ver lo que es evidente? Para no descubrir cuán grande es ese amor de Dios para conmigo. En mi miseria, en mi pecado, en mi pobreza. Y precisamente porque soy pecador, Dios viene a comer conmigo. No se echa a correr, no se escapa, no pasa de largo. Él se fija en Zaqueo, ese pequeño pecador injusto que está subido en la encina. O en un sicómoro, ¿no? Era un sicómoro, no una encina. Bueno, no. Fijaos, no, es que este tema sería infinito, porque cada línea, cada palabra, cada gesto del Evangelio va cargado de esa revelación de la misericordia de Dios. Que aunque yo me reconozca en mi debilidad y en mi pecado, no por eso Jesús deja de estar conmigo, de venir conmigo, de sentarse a mi mesa, de fijarse en mí. Misericordia es la palabra clave, como subrayaba el Papa, para entender el Evangelio y para entender la vida del cristiano. Para volver a nuestras raíces, al fundamento de un Dios que es misericordioso y por eso quiere que todos sus hijos sean misericordiosos. Bueno, pues vamos a dejar aquí nuestra reflexión. No os voy a indicar ningún texto concreto, porque basta que abráis los evangelios por cualquier página para toparos y encontraros con esa misericordia.
Si acaso sí que os puedo invitar a leer y orar el Salmo 31. El Salmo 31 en los breviarios, Salmo 32 en la Biblia, donde empieza este salmo con algo incomprensible, pero que ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Dichoso el hombre que se vea suelto de su culpa y de su pecado. Como el don que Dios a todos nos da para que el pecado no sea un peso, no sea un impedimento para vivir la plenitud del amor y de la gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora